Muchas gracias, apreciada Lisette. Em, Quiero manifestar que para mí es un grato poder acompañarlos el día de hoy con esta masterclass. Solamente voy a hacer una pequeña corrección y es que el programa se llama Administración Financiera y Bursátil, que Ok. de hecho por eso estamos como con este tema del mercado de capitales y pues la idea es poder compartirles algunos aspectos frente al mercado de capitales, cuál es su composición y por supuesto identificar cuáles son como los aportes que pueden generarse hacia el desarrollo económico como tal de las regiones, por supuesto, y a su vez de la sociedad. Entonces Perfecto. tú me dirás en qué Claro que momento. sí, vamos si presentan preguntas, vamos a dar 15 minutos al final de nuestra charla. Igual pueden también dejar sus preguntas en el chat. Nuevamente les recuerdo mantener sus micrófonos cerrados y al final vamos a dar como unos 15 o 10 minuticos de espacio para aclarar estas dudas, inquietudes que se vayan presentando frente a la charla. Entonces, no siendo más, sino dándole mucho espacio, te doy la entrada, profe. Bienvenida. Muchísimas gracias. Entonces, agradezco a todos los participantes el día de hoy. Pues digamos que nuestra charla la orientamos al mercado de capitales y digamos cómo este mercado de capitales se va a convertir o está permitiendo el desarrollo económico de la sociedad. Eh, Deme un minuto, por favor. Aquí ya nuestra compañera Lisette pues había hablado de em, el perfil. En este momento, pues digamos que la estructura como tal de la presentación va a tener cuatro puntos importantes. El primero, pues es contarles a ustedes de qué manera se encuentra estructurado como tal el mercado de capitales colombiano, cuáles son aquellos productos que se ofrecen o que se transan en el mercado de capitales colombianos, qué tipo de organismos participan como tal en ese mercado de valores y, por supuesto, a manera de conclusiones, pues identificar como tal cuáles son los aportes al desarrollo económico que se tiene. En ese sentido, pues vamos a empezar con el primer punto del orden, digamos, de la presentación, que precisamente pues hace referencia a la estructura como tal del mercado de capitales, entendiendo que nosotros podemos llegar a identificar que cualquier mercado se compone de oferentes y demandantes. De ahí vamos a partir con nuestra premisa, ¿no? Sea un mercado de frutas y verduras, hay oferentes y demandantes. Si es un mercado de ropa, pues hay oferentes y demandantes. Lo mismo sucede al interior del mercado de capitales. Aquí la diferencia radica como tal es en el tipo de productos o servicios que se transan o que se llevan a cabo a través de ese intercambio que se pueda llegar a generar en el mercado. Em, Digamos que el mercado como tal financiero colombiano se encuentra estructurado de la siguiente manera. Contamos con algunos aspectos, cuatro en verdad importantes, que componen ese mercado financiero como tal. En primera medida, pues abarca el mercado monetario, abarca el mercado de capitales, abarca un mercado de divisas y otros mercados financieros que vinculan otro tipo de activos como tal. Dentro de lo que nos compete a nosotros hablar el día de hoy, que es el mercado de capitales, pues lo podemos encontrar o podemos evidenciar que hay una división de ese mercado de capitales en dos aspectos importantes. Un mercado de capitales bancario o intermediado y uno no bancario o no o de instrumentos. Dentro de ese mercado de capitales que nosotros estamos hablando como tal, bancario o intermediado, pues encontramos a los bancos y a otros intermediarios. Recuerden que el mercado financiero, lo que nosotros estamos tratando de transar,
pues efectivamente son activos financieros. Dentro de esos activos financieros o productos y servicios financieros que encontramos, pues precisamente está el dinero, podemos encontrar a través de los bancos productos como las tarjetas de crédito, como los certificados de depósito a término, como las cuentas de ahorro, son productos que se generan a través de los bancos. Pero fíjense que como la palabra lo indica aquí, pues digamos que en ese tema de intermediado, lo que nosotros hacemos es que existen pues prácticamente dos grupos importantes de personas, unos que generan unos excedentes, es decir, que ganan más de lo que se gastan y ese excedente que generan pues es lo que el banco entra a intermediar, porque usted en teoría con eso que le sobra, la idea es que usted pueda ponerlo en circulación a través de diversas inversiones. Entonces, si usted deja su dinero, por ejemplo, a través de una cuenta de ahorros, lo que el banco hace es hacer uso de ese dinero para llevarlo o ponerlo a disposición del segundo grupo de personas que son los que gastan más de lo que ganan. Es decir, se convierten como en agentes deficitarios que no poseen los recursos suficientes y que deben requerir eh, préstamos, por ejemplo, de dinero para poder solventar o desarrollar pues los gastos o cubrir las necesidades que tengan. Y es ahí donde nosotros entonces empezamos a identificar que ese mercado, pues precisamente es el bancario y se encuentra intermediado. ¿Ok? Y ya la segunda división, que es el no bancario, o más bien de instrumentos, está compuesto como tal por unos submercados, si me permiten la expresión, que es todo lo relacionado con el mercado de renta variable, el mercado de renta fija, el mercado de derivados y otros activos como tal. Para poder abarcar, pues digamos ya y entrar en materia en lo que compone como tal el mercado de capitales colombiano y en general ese mercado de capitales, pues nosotros debemos identificar que existe a su vez un mercado primario y un mercado secundario. Prácticamente el mercado primario es el que hace referencia a las transacciones que realizan los emisores cuando por primera vez emiten activos financieros y los inversionistas los adquieren directamente por parte del emisor. Un ejemplo de ese mercado primario es cuando Ecopetrol sacó hace algunos años, yo no sé si quienes están conectados conocen Ecopetrol. Ecopetrol es la compañía o la administradora como tal de recursos de petróleo, la petrolera, digamos, a nivel nacional, pública, y digamos que ellos sacan al mercado acciones y la gente empieza, las personas del común, ustedes, yo, pudimos haber adquirido este tipo de activo financiero. Entonces, todo lo que se transa en ese mercado primario, todas las transacciones que se dan, se realizan a través de la compra o la adquisición directa hacia el emisor. ¿Quién sería el emisor en este caso? Sería la empresa como tal. Y ya el mercado secundario, pues es el que nosotros tenemos en relación a las transacciones que se realizan entre inversionistas, ¿sí? Sobre los valores que han sido emitidos y se encuentran en circulación en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, podemos llegar a adquirir no directamente las acciones a través de la compra directa hacia la empresa, sino que lo podemos hacer a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Hay aplicaciones como por ejemplo TRI, que ponen a disposición de nosotros diversas acciones, no solamente de empresas colombianas, sino empresas a nivel internacional, como son Amazon, Apple, Neobank. Tenemos como o tienen ellos una oferta amplia y se puede llegar a adquirir. A través de este tipo de plataformas, lo que se busca como tal es que diversos inversionistas, si yo pongo algún capital, adquiero un portafolio, lo recibo, lo pago y, por supuesto, posterior a los análisis que se hagan y dependiendo la ganancia que usted esté dispuesto a tener, puede llegar a venderlo y perfectamente se lo puede comprar
otro inversionista. Es decir, que no hace digamos, no hace necesario que la adquisición como tal de este tipo de activos se hagan directamente a quienes emiten los activos, que son pues precisamente las empresas, por ejemplo. Em, Ahora bien, entendido eso, vamos a empezar a hablar de cuáles son esos productos precisamente que hacen parte de ese mercado de capitales. Em, y el primer, digamos, y quise abordar esta actividad o este aspecto importante, que es el tema del mercado de divisas y los tipos de cambio, lo quise abordar en primera medida porque hoy por hoy en Colombia estamos viviendo un escenario donde se está generando una volatilidad en el precio como tal del dólar con respecto a nuestra moneda, que es el peso colombiano. Ese mercado de divisas pues hace parte como tal o hace referencia a las monedas extranjeras que utilizan en un país para llevar a cabo las transacciones a nivel internacional. Es decir, que se presenta un intercambio de monedas extranjeras entre compradores que demandan esas monedas y tienen la posibilidad de comprarlas y unos vendedores que ofrecen esos flujos de dinero. Hay unas características importantes frente a ese mercado de divisas y es en primera medida que son diferentes países y diferentes monedas quienes se vinculan en este mercado. Un ejemplo de divisa pues es el dólar, el euro, el yuan, ¿sí? Digamos que esas son como tipos de divisas que se puedan llegar a generar y dependen como tal de los países que se puedan llegar a vincular como tal a las transacciones. ¿Cuáles son las características de ese mercado de divisas? Es que, pues digamos, existe una variación constante, ya que determinar el precio de este tipo de monedas va a depender como tal de la demanda. Nuevamente estamos hablando de un mercado, entonces va a depender de la demanda y la oferta de ese producto, que en este caso es la divisa y con ello, con esa volatilidad que se pueda generar, con ese aumento o con esa disminución de demanda y oferta, pues eso es lo que empieza a regir como tal ese precio en la divisa como tal. ¿Listo? Tenemos en cuenta también que existe en el mercado de divisas un tipo de cambio y ese tipo de cambio pues lo que hace, a lo que hace referencia es a de qué manera nosotros vamos a tener de referente algún tipo de moneda para poder llevar a cabo como tal los transacciones a nivel internacional. Mm, es importante también que nosotros identifiquemos que existen asociados a ese mercado de divisas producto de esa volatilidad o esa variación constante en su precio. Existe la posibilidad, por ejemplo, de generar rentabilidad o pérdidas dependiendo de los movimientos que usted haga. Hoy por hoy, un dólar estadounidense equivale aproximadamente a 4.080 pesos colombianos, más o menos a eso cerró el mercado el día de hoy. Mm, y digamos que existe, digamos, alguna expectativa frente a quienes se dedican a la comercialización y a la generación de inversión y análisis como tal de peso dólar, porque pues están enfocándose como tal a la generación de rentabilidad acuerdo. Eso, por supuesto, si nosotros compramos a 4.080, lo que tenemos que tener como expectativa, pues es lograr vender hacia un nivel superior la divisa, ¿no? Entonces, esperar con paciencia, seguramente esperar a que algún tipo de acontecimiento surja que haga que ese dólar pueda llegar a mejorar su precio, lo que implicaría que el poder adquisitivo de la moneda colombiana o del peso colombiano, pues entraría como a tambalear un poco. Básicamente de esa manera es cómo funciona el mercado de divisas. El segundo mercado como tal, que es importante tener en cuenta en el mercado de capitales, pues es todo lo asociado al mercado de renta fija. Y precisamente, digamos, todo lo que tiene que ver con ese mercado de renta fija, en lo que consiste, pues, ese que pues, son las emisiones de deuda que realiza, por ejemplo, el Estado y las empresas dirigidas a los participantes del mercado de capitales. ¿Quiénes participan en el mercado de capitales?
todos podemos llegar a participar en el mercado de capitales. Es decir, que son los valores de rentabilidad que tienen unas condiciones previamente conocidas por el inversionista en el momento en que se está gestando la negociación y que pueden ser, por supuesto, digamos, negociaciones tanto de deuda pública como de deuda privada. Ya les decía yo, los oferentes, digamos, de este tipo de activos financieros o mecanismos que permiten el desarrollo como tal del mercado de renta fija, pues son los establecimientos de crédito. Dentro de los establecimientos de crédito, pues encontramos a los bancos, encontramos a las cooperativas de crédito, ¿sí? También tenemos a las sociedades fiduciarias, a las sociedades comisionistas de bolsa. Fíjense que es muy importante que nosotros entendamos que nuestras pensiones y lo que en Colombia nos descuentan, por ejemplo, los empleadores para ir a los fondos de pensiones, estos administradores de fondos de pensiones y cesantías, lo que hacen es desarrollar actividades en torno al mercado de capitales para generar rentabilidad frente a esos aportes que se generan. Lo mismo las compañías de seguro perfectamente pueden participar en este mecanismo de renta fija y demás entidades que siempre y cuando estén vigiladas por la Superintendencia Financiera Colombiana, que es el organismo regulador de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero colombiano. Ya les decía entonces que pues digamos que este mercado de renta fija pues tiene unos aspectos importantes. En primera medida pues el principal producto del mercado de renta fija pues son los títulos de deuda privada, donde esos títulos de deuda privada pues prácticamente son bonos corporativos emitidos en procesos de titularización. ¿Qué quiere decir esto? Que son títulos, valores que están constituidos a cargo de una sociedad, ¿cierto? Que está, por supuesto, sujeta a la inspección y vigilancia del gobierno, que debe estar perfectamente constituida y que para ser reconocido ese título de deuda privada debe siempre existir la palabra bono. Debe generarse una fecha de expedición. Debe indicarse, digamos, bajo qué ley de circulación, el nombre de la entidad que lo emite, la serie, el número de valor nominal, la prima de rendimiento, es decir, la rentabilidad o el valor que nos va a llegar a generar la adquisición de un título de deuda o un bono de deuda privada, ¿ok? Y por supuesto, la firma como tal del representante legal. El segundo producto, pues por supuesto, son los títulos de deuda pública que son emitidos, por supuesto, por las entidades del sector público. Aquí podemos tener que existen bonos tanto de deuda pública interna y de deuda pública privada. Ese tipo de deuda pública interna se puede llegar a desarrollar tanto con personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional, a eso hace referencia, digamos, el aspecto interno. Y los más comunes, pues, son los denominados TES, que finalmente se utilizan para poder financiar cualquier tipo de operación que requiera desarrollar el Estado frente al aumento de su liquidez o para atender cualquier necesidad en términos presupuestales que tenga como tal el gobierno. Mm, ya el siguiente, pues digamos, título son los títulos de deuda pública externa. Frente a esos títulos de deuda pública externa, perdón, nosotros podemos encontrar que pues son como deudas contraídas también con personas ya no a nivel interior o en el ámbito nacional, sino que se convierten como tal en deudas contraídas con personas a nivel exterior, ¿sí? Y por supuesto, se dan en moneda extranjera, ¿de acuerdo? Se consideran también, digamos, como parte de estos títulos de deuda pública, los bonos globales, los TES globales, que finalmente se convierten en un mecanismo que va a permitir de la misma forma adquirir liquidez, obtener liquidez para poder atender cualquier tipo de necesidad que se desarrolle al interior de cualquier país, al interior de lo que se pueda necesitar. Dentro del mercado de renta fija también tenemos los papeles comerciales.
Prácticamente esos papeles comerciales son títulos también que deben ser, por supuesto, superiores a 15 días. Es decir, estos documentos o papeles comerciales hay que pactarlos a un plazo superior a 15 días e inferior a un año. Obviamente se cuenta desde la fecha de su suscripción y la idea de estos papeles comerciales es que existe como un monto mínimo para poder desarrollar esa oferta pública y es la de 2.000 salarios mínimos. Debe ser superior a ese monto y se deben inscribir estos títulos, pues por supuesto, en la bolsa de valores, que para nuestro caso, pues digamos, existe la Bolsa de Valores de Colombia, obviamente previa publicación del aviso de la oferta. Tenemos los certificados de depósito a término que son expedidos por el banco a solicitud de una persona que esté interesada. Si ustedes sí han tenido la oportunidad de solicitar un CDT, que es como se conoce la sigla, esos CDTs pues se dan a determinados tiempos y por supuesto bajo unas rentabilidades y unas tasas de interés que son fijas, no varían. La tasa, si usted pacta una tasa del 1,6% mensual, pues eso es lo que le van a pagar. Si usted pacta un 12, un 14% efectivo anual, pues eso es lo que le van a pagar. ¿De acuerdo? No varía, no varía. Otro producto del mercado de renta fija como tal es el de titularización, que prácticamente se constituye en la entrega de un activo que un sujeto que se denomina en la transacción originador, realiza a una administradora de un patrimonio autónomo para que ella pueda llegar a emitir los valores sobre esos activos que se están generando. Los productos de titularización se pueden dar de carácter inmobiliario, hipotecario y a través de proyectos que se quieran desarrollar. Si ya avanzamos nosotros, nuestro tercer prácticamente mercado que hace parte de ese mercado de capitales, pues es el mercado de renta variable. Es importante que nosotros identifiquemos que por su característica principal de ser variable, lo que otorga es un derecho porcentual de participación y es un derecho negociable, ¿correcto? También otorga derechos patrimoniales y le genera la percepción de dividendos o le confiere al titular, al dueño de ese activo como tal, un derecho de participar en las utilidades que genere la empresa en la cual usted está adquiriendo ese activo. Eso se convierte, pues, por supuesto, en derechos económicos y adicional le atribuyen también a usted, por ejemplo, si se convierte en un accionista de una empresa, le convierte o le genera también unos derechos políticos, que son los que nosotros conocemos como los votos y el poder de decisión que pueda tener al interior de las organizaciones. Es importante también identificar que como es un mercado de renta variable, pues prácticamente no tiene preestablecido el rendimiento. ¿Sí? El principal producto de este mercado de renta variable son las acciones, que finalmente se convierten en títulos valores nominativos, comparativos o de participación. Y como ya les he hecho referencia, pues se denominan de renta variable debido a que la rentabilidad como tal de los títulos, pues va a depender en sí del desempeño que tenga, por ejemplo, la compañía, de las utilidades que genere y de las variaciones que hayan en la cotización de los títulos, por supuesto, en la bolsa de valores como tal. Les decía yo que eh, hay empresas importantes y más adelante se las voy a mencionar colombianas que están participando en este mercado como tal de renta variable. Un ejemplo de ellas es Ecopetrol, otro ejemplo de una empresa colombiana, pues es Grupo Éxito, que de hecho hace algunos días tuvimos unas noticias importantes frente a el desempeño que ha tenido Grupo Éxito en el mercado de capitales y cómo se encuentra en la lista de tres bolsas muy importantes a nivel de América. Sus acciones están en Wall Street, sus acciones están en la Bolsa de Valores de Colombia y así en algunos mercados latinoamericanos. Es importante que nosotros también entendamos que esos productos del mercado de capitales denominados acciones se pueden también dividir en tres tipos de acciones. Unas acciones ordinarias, donde estas acciones pues prácticamente le otorgan todos los derechos inherentes
al accionista, ¿cierto? Le genera voz, voto, etcétera, y una igualdad de condiciones para todos los accionistas, ¿ok? También existen las acciones preferenciales, que son las que otorgan pues algunas preferencias, digamos que su palabra lo indica, para poder desarrollar algunas eh, preferencias sobre activos residuales después del pago a los acreedores. No tiene o no le concede al inversionista como tal, no le concede esos derechos políticos de los que estábamos hablando, no le genera ningún tipo de voto, por ejemplo, y su emisión debe estar prevista en los estatutos como tal de la organización o de la empresa dueña o emisora del título. Y unas acciones privilegiadas, que son pues las acciones que otorgan los derechos que se van a ver representados, por supuesto, en las ventajas económicas. Se emiten bajo el voto favorable del 75% de las acciones suscritas como tal. Recuerden que cuando se conforma una sociedad por acciones, el capital de esas acciones debe estar estructurado en un capital autorizado, en un capital suscrito y en un capital pagado. Y el siguiente mercado, pues digamos ya hablando y dejando de un lado el mercado de renta variable, específicamente hablando de las acciones, pues nosotros nos encontramos con el mercado de derivados. Ustedes aquí se dan cuenta de el café, que es un producto muy importante para los que no son de Colombia. Es un producto muy importante para nosotros, el principal producto, y en la zona donde yo me encuentro ubicada, que es un departamento llamado Huila, se convirtió en el principal productor de café del país. Es decir, que pues se convierte también en una unidad económica y en una fuente de ingresos para una mayoría importante de los colombianos. ¿Qué son entonces los derivados? Y ya les explico por qué puse el café aquí. Son aquellos activos financieros en los cuales como tal no existe, ¿cierto? Una entrega física del activo y en consecuencia no son una operación simple de compra y venta. Entonces se convierten más en instrumentos financieros que van a ser diseñados sobre un activo subyacente, ¿sí? Y el precio, por supuesto, va a depender de esa variación que tenga ese activo subyacente. Es importante también que se tenga en cuenta que cuando se pactan algún tipo de estos contratos, de estos derivados, lo que se busca como tal es que se puedan llegar a generar en una fecha futura específica y a un precio definido con antelación. ¿Sí? Se pueden ser, digamos, los activos subyacentes pueden ser acciones, pueden ser títulos de renta fija, pueden ser divisas, pueden ser tasas de interés, pueden ser índices bursátiles, materias primas y energía. Y entonces fíjense ustedes que aquí está esta materia prima. Resulta que el café se pacta y puede llevarse a cabo contratos futuros que permiten el desarrollo precisamente de contratos pactados, por ejemplo, hoy, ¿sí? Si nosotros nos encontramos, si yo me pongo con Jamie Natalia Calderón o con Luis Ceballos y digo, oiga, vamos a pactar una carga de café, analizando pues como tal nuestro entorno, vamos a identificar o vamos a fijar un precio a futuro y se fija la fecha futuro y cuando llegue ese momento futuro, lo que vamos a hacer es revisar qué tanta rentabilidad vamos a generar o qué tanto nos van a tener que pagar y lo que se paga es esa diferencia. Si hoy la carga de café está a determinado precio y usted fija un precio futuro superior y pues digamos que bajo las condiciones del contrato se dio, usted debe pagar el excedente. Por eso es tan importante, digamos, para nosotros este café y que por supuesto las personas que participan en este tipo de actividades puedan como tal tener esa capacidad y ese conocimiento para que trancen este tipo de contratos y se realicen, digamos, de forma acertada,
buscando, por supuesto, generar rentabilidad. Pero pasa algo muy importante, pues, sobre todo en el país y en esta región, y es que los caficultores se dedican como tal al cultivo de café, lo venden a una cooperativa y hasta ahí llegan ellos. Y no se evidencia la capacidad tan importante y de qué manera les van a poder generar unos recursos adicionales este tipo de contratos. Otros contratos pues son que existen, son las opciones, los swaps, los forwards, que prácticamente se convierten también en otros activos financieros que van a permitir pues desarrollar y dinamizar muchísimo más la economía y por supuesto mitigar siempre algo que está asociado a cualquier tipo de inversión, sobre todo en el mercado de renta variable, que es lo relacionado con el riesgo. ¿De acuerdo? Se dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero pues eso depende también de hacer varios aspectos en términos de análisis, tanto técnicos como fundamentales, poder identificar cuál es el histórico en precios de los diferentes productos para así ser un poco más acertados y tomar decisiones muy coherentes frente a los contratos que se puedan llegar a desarrollar. ¿Cuáles son? Y aquí voy a hacer, me voy a permitir hacer una pausa, discúlpenme por favor. Gracias. ¿Cuáles son como tal los organismos que participan en ese mercado de valores? Yo no sé si ustedes reconocen a este personaje. em, es uno de los hombres más ricos del mundo, se llama Warren Buffett. Em, digamos que parte de los organismos o de los entes que participan en el mercado de capitales o en el mercado de valores, pues son los inversionistas, ¿no? Él ha generado inversiones y es dueño de un grupo empresarial muy grande, de un holding impresionante, donde pues esos inversionistas profesionales deben tener unas características importantes. En Colombia, digamos que las características importantes o los requisitos que se deben cumplir para poder desarrollar como tal el rol de inversionistas, pues es el de tener algunos tipos de certificaciones en relación a la operación en el mercado de capitales. Estos certificados los emiten como tal las diversas o compañías o entidades que se convierten en autorreguladores como tal del mercado. ¿Quiénes son? Pues aquí tenemos, por supuesto, al autorregulador del mercado de valores y ellos emiten algunos tipos de certificados como operadores. Usted debe cumplir con unas características importantes para poder el mercado, para poder operar el mercado de renta fija, el mercado de renta variable, y digamos que eso lo que le permite es como salvaguardar y proteger en cierta manera al inversionista también, ¿ok? El siguiente grupo, pues son clientes inversionistas que prácticamente pues se convierten como en esa figura importante para poder interactuar de forma activa en el desarrollo como tal de las operaciones de los mercados de valores como tal y todo lo que tiene que ver con los activos financieros. Mm, el siguiente aspecto o el siguiente digamos, organismo que participa en el mercado de valores son los fondos de pensiones y cesantías. Esos fondos de pensiones y cesantías, ya les decía yo, juegan un papel muy importante en el sentido de que prácticamente los recursos que están asociados a esas pensiones, a esas cesantías, por ejemplo, son como tal quienes están destinados a generar inversiones a su vez en ese mercado de capitales. Prácticamente ellos tienen como a cargo el patrimonio de todas las personas que hacen estos aportes, ¿cierto? Que se conforman a través del recaudo de esas pensiones y de esas cesantías, las cuales son invertidas de manera profesional
con personas que están certificadas, ¿sí? Y esos recursos pueden llegar a ser invertidos tanto en el mercado de renta fija como de renta variable, con el fin de generar cierta rentabilidad, por supuesto, mínima a quienes están realizando esos aportes. La rentabilidad máxima, pues al ser ellos quienes operan, se la llevan ellos. Em, Prácticamente las administradoras de fondos de pensiones administran tres tipos de fondos. Unos fondos que son conservadores o que se determinan como de bajo riesgo, un fondo moderado y un fondo, digamos que representa mayor riesgo. Y bajo, digamos, estos esquemas, pues el afiliado al administrador de fondos de pensiones lo que hace es que, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su perfil de riesgo, va a seleccionar el fondo en el que desea invertir. Siempre esa rentabilidad como tal es mínima, y deben tratar de garantizar, pues por supuesto, las sociedades o los administradores de los fondos de pensiones y cesantías algo que les genere valor a los inversionistas, ¿correcto? Valor a los aportantes. Y por supuesto tenemos a los fondos mutuos de inversión, donde pues prácticamente estos fondos mutuos de inversión lo que nos permiten a nosotros como tal es pues estar autorizados para poder invertir tanto en operaciones de reporte celebradas con entidades que están sometidas al control y la vigilancia de la Superintendencia Financiera y operaciones de reporte activas que solo se van a poder realizar sobre aquellos valores, digámoslo así, en los que se haya autorizado la inversión de los recursos de ese fondo mutuo de inversión. Otro organismo pues que interviene pues es lo que nosotros conocemos como el colocador, que prácticamente se convierte como en el intermediario del mercado de valores, y prácticamente pues es eso, ¿no? La actividad de intermediación. Esa intermediación pues hace referencia como tal a las operaciones que se gestan y se definen con el ánimo, con el fin de generar un acercamiento, ¿cierto?, entre demandantes y oferentes en sistemas de negociación de valores o en el mercado mostrador, ¿sí? Ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Entonces, a través de estos colocadores, lo que hacemos es comprar o vender valores inscritos, comprar o vender en un sistema local de cotizaciones. Existen operaciones, por supuesto, de intermediación que tienen que ver con operaciones de comisión para la compra y la venta de valores. Existen las operaciones de corretaje que solo van a poder ser desarrolladas por comisionistas de bolsa. También existen como tal las operaciones de compra y venta de valores que están siendo ejecutadas en desarrollo de como tal los contratos de fiducias mercantiles, los encargos fiduciarios. Y por supuesto, pues las operaciones de compra y venta de valores ejecutados. Recuerden que esas operaciones de compra y venta de valores ejecutados se pueden llegar a dar por los comisionistas de bolsa, las sociedades fiduciarias, por supuesto, en calidad de administradoras de fondos de inversiones colectivos o los fondos de pensiones voluntarias, también las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las compañías, por ejemplo, de seguros, las sociedades administradoras de inversión, etcétera. Mm, Aquí en este cuadro, pues prácticamente lo que nosotros podemos llegar a visualizar son las actividades de intermediación y los intermediarios autorizados para poder ejercer ese tipo de actividades. Entonces, ustedes en el eje vertical encontramos las operaciones autorizadas y en el horizontal encontramos a la entidad autorizada. Entonces, la operación es comisión para la compra y venta de valores. ¿Quiénes están autorizados a desarrollar este tipo de operación? Pues los comisionistas de bolsa, los comisionistas independientes y los comisionistas de bolsas de commodities, ¿de acuerdo? ¿Quiénes están autorizados a realizar este tipo de o los corretajes? Los comisionistas de bolsa igual, los comisionistas independientes y por supuesto quienes están autorizados para las transacciones como tal de los commodities.
Adquisición y enajenación de valores en desarrollo de contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario. ¿Quiénes están encargados de eso? Solamente las sociedades fiduciarias. Nadie más lo puede llegar a desarrollar. Eh, Aquí hay una adquisición y enajenación de valores en desarrollo de administradores de fondos de pensión, pues quienes están en la capacidad o en la autorización de ejercer esta actividad, los administradores de los fondos de pensión. Y así sucesivamente, pues vamos a ir encontrando esas operaciones, por supuesto, que están asociadas a las entidades que están autorizadas para el desarrollo como tal. Abarcado esto, pues prácticamente, digamos que el mercado de capitales aporta de manera significativa al desarrollo económico de una sociedad, porque según la CEPAL, el desarrollo económico pues tiene como objetivo la promoción de un crecimiento equitativo de largo plazo y la generación y asignación de eficiente de los recursos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros de manera equitativa logramos a largo plazo generar tanto recursos financieros como poder asignarlos, pues vamos a tener un desarrollo económico, digamos, fuerte, avanzado, y no vamos a tener, digamos, unas brechas entre quienes ganan más y ganan menos, ¿de acuerdo? Es importante también que nosotros entendamos que en la medida en que nosotros generemos ahorro, ¿cierto? Podemos llegar a desarrollar inversiones y esas inversiones lo que van a permitirnos a nosotros es la generación de riqueza. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos desarrollarnos económicamente y evolucionar como sociedad, pues debemos entender y tener un bienestar financiero y ese bienestar financiero me lo va a dar una adecuada administración de ese recurso. ¿Y cómo voy a generar una administración adecuada del recurso? Pues mediante el ahorro y la inversión. Eso me va a generar una multiplicación, por decirlo así, de los ingresos que yo estoy percibiendo, me va a generar riqueza, lo que me va a permitir es aumentar a su vez los grados como tal en términos de inversión y de rentabilidad. ¿Qué nos aporta además el mercado de capitales? El mercado de capitales o los mercados de capitales locales desarrollados prácticamente van a brindarle mayor protección como tal a la volatilidad de los flujos financieros globales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros logramos tener una estabilidad o logramos tener un portafolio activo, dinámico, atractivo, vamos a ser un poco más fuerte frente a los cambios que se presentan a nivel global y que se presentan a nivel del entorno. Latinoamérica, por ejemplo, ha presentado un menor grado de desarrollo respecto de otros mercados emergentes y fundamentalmente estamos muy por debajo, por ejemplo, de los mercados asiáticos, pero a través de una estrategia que se ha venido desarrollando y que está muy nueva, que se llama Nuam Exchange, que es una estrategia, digamos, o una alianza que se da entre las bolsas como tal, entre la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Lo que se busca es poder potencializar un poco más el mercado y que como bloque los inversionistas extranjeros evidencien potencialidades en materia de inversión, que compren y que inviertan digamos, en en estos activos financieros que se ofrecen desde cada uno de estos países y poder así incentivar muchísimo más el crecimiento económico. Lo que nos permite también el mercado de capitales, pues es lograr un financiamiento para las empresas. Podemos requerir como tal el capital necesario si nosotros ponemos a disposición acciones, podemos adquirir, ¿cierto? O podemos requerir el capital necesario para poder invertir en proyectos de expansión, investigación, desarrollo, que van a llegar a impulsar como tal el crecimiento económico. También lo que nos promete o provee es una diversificación también de la inversión y en la medida en que nosotros logramos diversificar, por ejemplo, nuestras fuentes de ingreso, pues vamos a reducir significativamente el riesgo que está asociado a esas inversiones.
En términos de liquidez, pues lo que nos va a permitir es facilitar como tal la compra y la venta de valores, lo que a su vez nos va a llevar a que ese capital fluya de una manera más eficiente en la economía de cada uno de los países a los cuales nosotros pertenezcamos. Nos va a permitir acceso a los recursos financieros internacionales, a la generación, por ejemplo, de innovación financiera, el fomento de la innovación en los productos financieros y para quienes están en Colombia, todo el tema de las billeteras digitales, todo lo relacionado con las fintech, pues digamos que hacen parte también de todo este sistema financiero que está como resurgiendo y que lo que busca es precisamente generar mayor inclusión financiera y por supuesto permitir muchos más aportes al desarrollo como tal de la sociedad en términos económicos. Aquí les traigo algunas de las empresas o de los ejercicios más importantes que se vienen desarrollando al interior del mercado de capitales colombiano. Les decía Grupo Éxito, Grupo Sura, la Bolsa de Valores, Ecopetrol, digamos que son las empresas que más como que están punteando en el mercado colombiano. Y por supuesto, Bancolombia, por supuesto, Nuam Exchange, que pues es el ejercicio que se desarrolla para lograr esta integración de los mercados de países que tienen altísimo potencial, no solamente en el mercado de capitales, sino digamos, en los mercados como tal, el acceso a diferentes productos. Entonces, digamos que actuar como bloque va a permitir tener muchísima más fuerza y poder apuntarle a ese desarrollo económico que pues es lo que finalmente buscamos. Licen, muchísimas gracias. Estoy atenta a cualquier inquietud que surja y por supuesto comentarios. Gracias, profe. Un tema bastante interesante por estos tiempos. No sé, estábamos revisando acá en el chat si alguien tenía alguna pregunta frente a los temas. Digamos que ahorita el blockchain está muy en tendencia, todo el tema de billeteras electrónicas que nos están generando un impacto bastante interesante, ¿no? Y no sé, Sí. o sea, en el proceso de la seguridad con los bancos, como también está siendo vulnerada muchísimo, ¿no, profe? Sí, hay unos retos importantes frente Ujú, a este tema en el mercado de capitales y tú hablas de, pues, del blockchain que hace referencia como a los criptoactivos ujú, o las criptomonedas como las conocemos. Digamos que no hablé de manera tan abierta de ellos porque en Colombia no existe todavía una normativa que los pueda regular. Colombia no está permitido, digámoslo, de manera abierta por ejemplo, el intercambio o realizar transacciones en Bitcoin, que tú puedas ir a un ujú, supermercado y pagar con Bitcoins. ujú, Eso no es legal. Por eso todavía ni la bolsa de valores ni las entidades como tal se atreven a hablar tan abiertamente del tema precisamente por la falta de regulación. Y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con seguridad, pues hace parte también de los retos más importantes que se tienen frente al desarrollo de transacciones cada vez más digitales. Pero sí es un reto importante y yo sé que con todo este tema de inteligencia artificial, todo este tema que se viene abordando, digamos, en ciberseguridad, seguramente vamos a hacer que los productos y los activos que nosotros tenemos puedan tener una mayor aceptación y, por supuesto, disminuir sobremanera el riesgo. Y otra forma que tenemos nosotros para disminuir o mitigar un poco más los riesgos es que como personas nos eduquemos financieramente. Si te das cuenta, la Superintendencia Financiera de Colombia sacó un estudio donde relaciona que por ejemplo, los departamentos del país ujú, más sensibles a la captación, por ejemplo, ilegal de dinero, son el departamento del Huila, el departamento de Caquetá y el departamento de Putumayo, todos hacia el sur de Colombia. Entonces son personas que no están capacitadas y que seguramente cuando alguien llega a decirles, oiga, les voy a ofrecer una rentabilidad, deme 1.200.000 pesos y dentro de 2 semanas le voy a entregar 4 millones de pesos y siempre les va a ofrecer una rentabilidad, digamos, como fija, pues ese tipo de rentabilidad fija no es tan alta. Entonces ahí es donde hay que empezar a fortalecer mucho más la educación financiera.
Y no solo eso, profe, la educación financiera, digamos que también desde un contexto muy general, hoy en día crece más el tema de compra de divisas, de cursos de compras de divisas donde los dan en muy corto tiempo, entonces ya las personas van y se lanzan a este mundo que realmente es un proceso de aprendizaje bastante denso, no es solamente hacer compras de divisa y ya y tener una ganancia así como a la suerte, porque mucha gente lo hace así a la suerte, sino también de tener como una capacitación constante de lo que sucede en el mercado, ¿no? De lo que está pasando a nivel internacional, de estar en constante conocimiento de esos movimientos. Y digamos que también, por ejemplo, en esta parte del eje cafetero, me surge o me da una breve como angustia saber que hay hasta letreros inmensos donde incentivan a esta compra de divisas, a estar metidos en este mercado, a capacitaciones de muy corto tiempo. Entonces, sí, el tema de la educación financiera me parece algo muy importante tener siempre presente en estos procesos, ¿no? De un conocimiento más profundo, más de otro nivel, un poquito más capacitados para poder como poder arriesgarnos, como así decirlo, a estos procesos. Por acá tengo a alguien en el chat, dice Sebastián Calle. ¿Es verdad que se puede generar una burbuja en billeteras virtuales, generación de muchas billeteras y posteriormente la muerte de muchas de ellas por la posible falta de capital y desconfianza que aún genera los apps como Nequi o Plata? Pues digamos que con respecto a las billeteras virtuales, em, hoy por hoy están surgiendo, como bien lo dice Sebastián, muchas, sí, Mucho. muchas, muchas, muchas. Aquí lo que hay que tratar de identificar es cuál es el respaldo. Yo los invito que antes de poder hacer uso de algún tipo de billetera virtual o algún tipo de producto que pueda llegar a entenderse como que está manejando tu dinero, lo primero que hay que hacer es revisar si está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Em, no sé hasta dónde se pueda llegar a generar una burbuja, porque finalmente la liquidez la damos nosotros. Ya les decía yo que partimos de dos grupos de personas, quienes estamos o quienes las personas que generan excedentes, que son los que ganan más de lo que gastan, y quienes generan o son agentes deficitarios, que son los que gastan más de lo que ganan. Y es ahí donde se puede llegar a desarrollar ese intercambio como tal. No creería, es un reto, digamos, importante que tienen este tipo de fintech que finalmente están, pues, digamos, asociadas no solamente a que Nequi te reciba un dinero, tú transfieres, pagas, ¿sí? Hay otras importantes como, por ejemplo, ADI, Ahí está, que son, que son como dice, las que hacen créditos. ujú, eh, las tiendas de ropa, por ejemplo, tienen asociadas fintech que te prestan sin importar ni siquiera el que estudio. estés reportado o no en centrales de riesgo, el comportamiento financiero que estés teniendo. Entonces, digamos que eso también depende de ellos y el posicionamiento que puedan llegar a generar. Y sobre todo el tema de la confianza sí influye muchísimo. He escuchado casos de que hay gente que tiene dinero en Nequi, por ejemplo, y que se le ha perdido. Perdido. Ujú. Exactamente. Previamente tenían un respaldo que era Bancolombia, pero Bancolombia finalmente pues retiró ese respaldo que tenía Nequi. Entonces es importante que nosotros podamos al momento de elegir esa billetera poder identificar ese tipo de respaldos donde usted pueda tener como mayor confianza. Creo que Y hay creo, una... y hay otra pregunta, y creo que para Ajá. igual, para allá vamos, ¿no? Porque la facilidad con la que se puede retirar, transferir, pues aún más bancos y inclusive bancos internacionales se van montando en el tema de tener billeteras electrónicas, Digitales. Fíjate que digitales. la pandemia también nos dejó esto, ¿no? Ujú, ujú. Cuando en Colombia empezamos a generar los ingresos solidarios a las personas vulnerables, se evidenció, digamos, a nivel de gobierno, y se preguntaron y dijeron, bueno, ¿yo cómo hago para hacerle llegar el ingreso solidario a una persona que está en una vereda donde no hay internet?
donde seguramente esa persona no tiene una cuenta de ahorros, donde no tengo cómo hacerle llegar y producto de la pandemia, pues tampoco puedo, puedo hacerle llegar. Y eso lo que hizo fue reducir mucho más esa brecha que existía en términos de inclusión financiera. Es que las Así es. personas ahora ya ni siquiera requieren tener una cuenta de ahorro, sino solamente con su El número de número del celular celular, así pueden es. llegar a acceder a ello. Ujú. Así es. Dice Edward en el chat, ¿influye en el mercado de capitales el tipo de moneda con la que se comercializa? Sí, claro que sí, sobre todo teniendo en cuenta pues el tipo de activo que tú vas a comercializar o que vas a comprar. Si te vas a dedicar al mercado de divisas, pues evidentemente influye muchísimo el tipo de la moneda, obviamente el dólar, el comportamiento que vas a tener, ¿sí? Si lo vas a hacer frente al peso, pues mucho más. Em, y siempre, pues digamos que al ser nosotros una economía con oportunidad de desarrollo, cualquier fenómeno que ocurra al exterior, ¿sí? O cualquier acontecimiento que se pueda llegar a generar va a impactar que pues el precio del dólar suba, baje, si nosotros producimos petróleo, si el presidente de repente hace algún anuncio, todo ello hace que el poder adquisitivo de las divisas se muevan, el estado de la economía se mueve y por supuesto impacte en el desarrollo de tu actividad financiera y del mercado de capitales. Perfecto. Bueno, profe, no tenemos más preguntas, ya estamos en el cumplimiento del tiempo. Agradecemos por tu participación hoy en nuestra masterclass. A todos los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y donde pueden revivir el momento de esta masterclass en la página de YouTube que será cargada en los próximos días. Y adicional a eso va a llegar a su correo electrónico el certificado de asistencia a esta masterclass. Feliz noches a Perfecto. todos. Gracias, profe, por tu participación y nos veremos en nuestras próximas masterclass. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo para Gracias, todos. profe.